buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, la negociación por el impuesto mínimo a las multinacionales en la OCDE. ¿Puede América Latina tener una posición común de cara a la OCDE y los países ricos? El Bitcoin y el peligro de una nueva burbuja financiera. Y cómo el sistema de salud de Brasil resiste a Jair Bolsonaro y la pandemia. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La negociación sobre el impuesto mínimo a las multinacionales entra en una fase definitoria. Sobre la mesa está la propuesta del G7 y el G20, una propuesta que recibió una aprobación de más de 130 países del llamado Marco Inclusivo de la Organización de la Cooperación y Desarrollo, la OCDE. La OCDE, que tiene su sede en París y agrupa a los países más ricos, buscará en octubre acordar el nuevo régimen impositivo de las grandes corporaciones, el cambio más importante en 100 años en este campo tributario. La propuesta se basa en dos pilares. El pilar 1 se refiere sobre todo a los impuestos digitales y de servicios. El pilar 2 es el impuesto mínimo global para las grandes corporaciones. El acuerdo ha sido duramente criticado por muchos de los países en desarrollo. Las principales objeciones son que el nivel mínimo de impuestos es muy bajo, es del 15%, que la distribución de lo que se recaude favorece a los países ricos y discrimina a las naciones en desarrollo, y que el acuerdo solo abarca un universo reducido de multinacionales, las que facturan más de 750 millones de dólares anuales. Un grave problema de la negociación es que se realiza a puertas cerradas, en el opaco marco institucional de la OCDE. La OCDE, que es un club de países ricos, ¿qué tanto escucha las propuestas del G24, que representa a países en desarrollo, o del muy eficiente Foro Africano de Administración Tributaria, que a través de Nigeria y Kenia ha ofrecido propuestas alternativas? ¿Hay alguna posibilidad de cambiar el acuerdo que está sobre la mesa? Esto es lo que dijo a Justicia Impositiva el coordinador ejecutivo de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, el etíope Dereye Alemayehu, que conoce al dedillo la mecánica interna de la OCDE. I personally don't believe so. It is not by mistake. It originates from the G7. They have agreed on something that is in their interest. Personalmente no creo que se pueda cambiar. La propuesta no surge por error. El G7 acordó algo que es en su propio interés y no van a negociar nada. Tenían que conseguir el respaldo del G20 y del marco inclusivo de la OCDE y lo consiguieron. Pero este es en realidad un acuerdo entre países ricos para solucionar los problemas tributarios que hay entre Estados Unidos y Europa. Puede que hagan algo en los márgenes, que den una concesión a un país como India, pero nada fundamental. Es cambiar algo periférico, pero dejando intactos los principios esenciales que gobiernan el impuesto corporativo. By leaving the other aspects of international taxation intact. En términos numéricos, el mundo en desarrollo es mucho más grande que el mundo desarrollado. El G77 agrupa 134 países, entre ellos gigantes como China, India o Brasil. La dimensión de esta alianza obliga a tenerla en cuenta, pero también es una potencial debilidad. El gran interrogante es si tantos países tan dispares en términos de poder, de intereses propios, de ideología y alianzas diplomáticas pueden presentar una posición unificada. ¿Hay lugar para un consenso entre países capaces de resistir la presión y amenazas del norte y naciones con menor peso o posición más flexible? Nuevamente, Dereye Alemayehu. If you take it as a single country in Latin America, the whole pressure will be on you. But just imagine there is a solidarity between Latin American countries
Si un país latinoamericano va en solitario con sus demandas, va a ser aislado y quedará a merced de la presión política. Pero imagínese que Argentina, Brasil, Perú, México, Chile adoptan una posición común. Ahí no va a ser tan fácil chantajearlos. Lo mismo ocurre con África. En estos momentos Nigeria y Kenia lideran la oposición al acuerdo, pero en solitario, y están sufriendo una enorme presión diplomática equivalente a un hostigamiento. Es la típica política del palo y la zanahoria. Y la realidad es que algunos países son demasiado débiles, porque la OCDE es clave en el otorgamiento de ayuda económica a naciones que dependen precisamente en su economía de esa ayuda. Y el otro problema es que son negociaciones a puertas cerradas, no como en las Naciones Unidas, que todos sabemos qué ha dicho cada delegado. De modo que hay que mantener un intento de unidad entre todos los países, pero también habría que dejar abierta la otra opción, que países con economías equivalentes trabajen juntos como para que no sea posible para el norte adoptar medidas de represalia. So that one country cannot be singled out for any retaliatory measure. El etíope Dereye Alemayehu, coordinador ejecutivo de la Alianza Global por la Justicia Fiscal. Así las cosas, cabe preguntarse cuál será el resultado de las negociaciones. Por un lado, es posible que la técnica de dividir para gobernar y de aplicar el garrote y la zanahoria ponga a todos los países en línea para firmar este acuerdo. Pero también puede suceder que suficientes países en desarrollo den un portazo que quite legitimidad a la negociación si no les ofrecen un acuerdo razonable. Para los países en desarrollo hay un dilema porque muchos consideran que es un primer paso importante este reconocimiento internacional de que las multinacionales tienen que pagar un impuesto mínimo. El problema es que al mismo tiempo es un paso insuficiente y lleno de agujeros para los países en desarrollo. Según dijo Justicia Impositiva Sol Pichotto, asesor senior de Tax Justice Network, la lucha para que las multinacionales paguen lo justo y por un sistema fiscal internacional equitativo tomará unos años más, pero comenzará a resolverse en el curso de esta década. Both Pillar 1 and Pillar 2 finally entail treating multinational enterprises in accordance with the reality that they are single firms. Tanto el Pilar 1 como el Pilar 2 finalmente tratan a las multinacionales como corporaciones unitarias y no como entidades separadas. Eso es un avance, aunque no es el cambio que uno quiere, porque se aplica a un número reducido de compañías y a un porcentaje muy pequeño de sus ganancias. Lo que necesitamos es un enfoque más global, como el de las Naciones Unidas. Cuando Tax Justice Network se formó en 2003, el acento era lidiar con los paraísos fiscales y el intercambio de información entre países. Nosotros propusimos un intercambio automático de información. La OCDE dijo que era una utopía. Impusieron un sistema de intercambio de información a pedido que fracasó estrepitosamente. Luego de la crisis financiera de 2008, el G20 terminó adoptando el mecanismo que decíamos nosotros que había que hacer para el intercambio de información. Tomó 10 años, pero sucedió. Ahora, desde 2013, con el proyecto BEPS, han estado trabajando con el tema impositivo de las multinacionales. Soy optimista de que, aunque tome más tiempo, finalmente, en un periodo de 5 o 10 años, se alcanzará un sistema más claro y exhaustivo para que las multinacionales paguen los impuestos como deben. But within 5 or 10 years, finally we will get a breakthrough towards a more comprehensive system of taxation of multinationals. Sol Pichotto, asesor senior de Tax Justice Network. Como decíamos, la unidad del mundo en desarrollo será fundamental en la negociación para el impuesto global a las multinacionales. América Latina ha desperdiciado más de una vez la posibilidad de presentar una posición unificada, partiendo de la ventaja que debería dar el tener una lengua común y, a pesar de las diferencias de cada país, un trasfondo histórico similar. Las diferencias ideológicas y la relativa debilidad individual de algunas naciones complican muchas veces esta posibilidad de construir consensos, más en una región tan dominada por la sombra de los Estados Unidos. Justicia Impositiva dialogó con Luis Moreno de la Red de Justicia Fiscal América Latina y Latindad. Moreno comenzó por analizar el impacto de este acuerdo en principio para un impuesto a las multinacionales de al menos el 15%. Hay que tener en cuenta que solo abarca corporaciones que facturan más allá de los $750 millones, que palabra de la OCDE son alrededor de unas 4.000 empresas, pero el tema es de las cuales una gran cantidad de ellas tienen sede en los países de G7 y algunos otros países ricos.
Y quien recupera esa diferencia es justamente el país sede de la multinacional. En términos de impacto, según la OCDE, son 150.000 millones de dólares de recursos adicionales y de los cuales los países en desarrollo se llevarían alrededor del 10 o el 15%, pero según estimaciones de algunas organizaciones como el ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, y Tax Network, darían alrededor de 275.000 millones de dólares adicionales. Cifras que podrían sonar bien, pero siempre ahí, como decimos, el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, de esta cantidad, el G7 y otros países desarrollados se llevarían alrededor de un 60% de los ingresos totales obtenidos, mientras que el resto de las naciones, o sea, unas 120 aproximadamente, tendrían que distribuirse el 40% restante, ¿no? De la cual entre el 10 y el 15% se destinaría a países en desarrollo. Y de este porcentaje, solamente los países de América Latina obtendrían el 3% de esa cantidad. Por poner algunos ejemplos, Estados Unidos, bajo esta propuesta del 15% y en estimaciones del METAR de ICRIX y Tax Network, recibiría cerca de unos 83.000 millones de dólares, mientras que países como Perú, por ejemplo, apenas recibiría 471 millones. Es decir, el gobierno de Estados Unidos recibiría alrededor de 176 veces más dinero que Perú. Sin contar que, por ejemplo, Costa Rica además recibiría 97 millones de dólares o El Salvador 24 millones de dólares, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una gran desigualdad en la capacidad de recuperación de estos ingresos. ¿Qué tendría que cambiar de este acuerdo? Necesitamos, por ejemplo, elevar la tasa que se está proponiendo por al menos el 21%. Lo ideal sería que fuera el 25%, ¿no? Bajo este marco, la recaudación podría ser mucho más grande y mucho más redistributiva. Además que tendríamos que bajar ese umbral, por ejemplo, de los 750 millones de euros para que pueda llegar a más cantidad de corporaciones y corporaciones que también son o vienen desde países en desarrollo como países de América Latina, ¿no? Y que no solamente tome a la tributación de un grupo muy pequeño reducido de corporaciones. Ahora, si bien hubo ese apoyo en principio prácticamente de todos los países del marco inclusivo, el acuerdo todavía, la realidad es que no está firmado. Si los países de América Latina y los de África, si por ejemplo el G77 más China lograran unificar una posición, se podría equilibrar un poco la balanza con los países desarrollados. Si nos concentramos en el panorama de la región, ¿tú ves alguna posibilidad de que haya una unión de todos los países de la región o por lo menos de un número significativo de naciones para tener un impacto sobre las negociaciones? En el caso de América Latina han habido algunas o muy pocas reacciones a consecuencia de la propuesta, ¿no? De hecho, países de los que podrían tener la mayor recaudación, sea México o Brasil, se han mostrado a favor de esta tasa. Pero países, por ejemplo, como Argentina, han hecho o han defendido públicamente, ¿no?, que el impuesto mínimo global debe ser superior al 15, ¿no?, y no inferior al 21. Hablaban de un 25%, ¿no? Aunque finalmente se terminó endosando la declaración del marco inclusivo, por lo menos en esta etapa, del 15%, ¿no? Hay que recordar que aún no está sellado este acuerdo. Hay que recordar que en octubre, durante la reunión final de ministros de finanzas del G20, se va a terminar de aceptar este acuerdo y empezar a hacer todo el marco legal que empezaría a ser parte de la formalización de este proceso. Ahora, ¿y qué te parece que va a suceder en la cumbre de octubre? Porque está la cumbre de octubre del G20, pero también está la OCDE. Es decir, una posibilidad es que muchos países rechacen el acuerdo. El G20 es el marco global ante el cual la OCDE toma las decisiones que solicita el G20, ¿no? Entonces, puede que terminando de fijarse una posición unificada, pero en tanto se impongan los criterios de los países ricos, ¿no?, de quienes diseñaron este modelo para favorecer, entre otros, los intereses de quienes dominan el comercio internacional, ¿no?, que son ellos, ¿no? Entonces, todavía hay, creo yo, un marco de tiempo importante para tratar de impulsar
y unificar una propuesta que pueda llevar a que los países en desarrollo generen mayores recursos en el marco de esta propuesta. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, países como Nigeria o Kenia están muy en desacuerdo con el marco establecido del 15%, ¿no? Entonces, lo que necesitaríamos es justamente tener una posición unificada, pero en base a los intereses y beneficios que sean colectivos y para todos, y no solamente para un número reducido de países. Yo creo que es difícil, pero no es imposible. Entonces, el G77, ATAF y otras organizaciones de países en desarrollo podrían sumarse a un bloque más fuerte para poder tratar de cambiar esa posición política que el día de hoy han asumido y establecer de alguna manera que por lo menos tengamos entre el 21 y 25%. Como digo, es difícil, pero es cuestión de decisión política en este momento. Luis Moreno, de la Red de Justicia Fiscal América Latina y Latindad. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la Red de Justicia Fiscal. Y no olviden que pueden seguirnos en nuestra página de internet www.justiciaimpositiva.com o en Twitter @J-impositiva. En un mundo turbulento por la pandemia suceden todo tipo de cosas. La más conocida de las criptomonedas, el Bitcoin, ha sufrido tantos vaivenes este año como la economía mundial. La llamada moneda del futuro está teniendo un presente de enormes altibajos. En marzo valía $63.000 la unidad. En junio había caído a la mitad. ¿Es esto una burbuja en el mundo de las criptomonedas? ¿Por qué entonces tantos países y bancos centrales están pensando en adoptar una criptomoneda? En Panorama Internacional entrevistamos a Juan Valerdi, catedrático de la Universidad de La Plata en Argentina y ex asesor del Banco Central de Argentina. Valerdi comenzó por definir qué es el Bitcoin y cuál es la diferencia que tiene con las monedas que manejamos. El Bitcoin es un medio de pago electrónico que, a diferencia de otros medios de pago electrónicos que ya existen y que son muy difundidos relacionados con las monedas tradicionales, el Bitcoin está descentralizado en su administración, digamos. Pensémoslo como si fuera la administradora de una tarjeta de crédito o de débito, que en vez de tener un gran banco central, digamos, o un banco privado que está administrando la fila de las transacciones que hay que validar, esto lo hacen millones de mineros, digamos, que en realidad lo que hace el minero es poner a disposición su computadora para que el sistema valide las operaciones. El problema del Bitcoin es que, a diferencia de algunas administradoras de, por ejemplo, tarjeta de crédito, el Bitcoin maneja muchísimo menos transacciones, miles de veces menos de transacciones, y sin embargo es muchísimo más lento. Tarda 10 minutos en validar las transacciones porque la forma en que funciona tiene que ver con la criptografía, en que en 10 minutos se genera un bloque, que es por eso que se llama blockchain, y en ese bloque se registran las transacciones que ocurrieron. Los que defienden el Bitcoin dicen que es la moneda digital, la moneda del futuro. Los detractores dicen, en cambio, que es una burbuja especulativa que va a terminar mal en un mundo que ya está con una economía muy vulnerable y volátil. Desde el punto de vista de operaciones, de transacciones cotidianas de compra-venta de cosas, es absolutamente inviable porque es lento y porque es costoso, como dije antes. Entonces, lo que han hecho, los que lo han promovido, entre otros el propio sistema financiero, que lo han dejado ingresar, el sistema financiero formal, porque el ilegal hace rato que estaba utilizándolo, lo que ha dicho es: no, esto en realidad es el oro del futuro, no se lo pierdan, compren ahora que está más barato que nunca, porque se cayó de $65.000 a menos de 40.000, y guárdenlo para el futuro. Entonces, la idea de esos promotores de la burbuja y del Ponzi y de la estafa es que un montón de gente con 100, 500, 1.000, 2.000 dólares le cubra la salida a los peces gordos que entraron y ganaron fortunas cuando subió de 10.000, 8.000, 5.000 dólares a los 63.000 que llegó a subir. Por el momento lo que parece más bien es que hay varios países, incluso dentro de la Unión Europea se está considerando el tema, que están operando o analizando la posible incorporación de parte de los bancos centrales de la criptomoneda. En realidad hay una confusión en el mundo porque como el Bitcoin está siendo bombardeado a todo el mundo a través de las redes sociales, medios de comunicación, incluso publicidad callejera, para justamente esto que decía antes de cubrirle la salida a los peces gordos, la gente confunde criptomonedas
con Bitcoin como si el único criptomoneda fuera el Bitcoin. Hay miles de criptomonedas y lo que están analizando los bancos centrales es generar su propia criptomoneda para generar transacciones, crédito, ahorro y demás en los países, pero manejada desde los bancos centrales. Ahora, eso no es adoptar el Bitcoin como por ejemplo acaba de hacer El Salvador. Eso no está contemplado ni en el Banco de Inglaterra, que está analizando las criptomonedas hace tiempo, ni en China, ni en ningún otro país, adoptar el Bitcoin propiamente dicho, que tiene una volatilidad y que además no es propio. Así que el análisis que están haciendo los bancos centrales del mundo es adoptar la tecnología de blockchain como una moneda electrónica, pero hay que tener en cuenta que la moneda actualmente ya es electrónica. De todos los miles de millones de dólares, euros y demás que hay en el mundo circulando, entre comillas, más del 95% circulan electrónicamente. Son valores digitales que dicen que alguien tiene euros o dólares. No son billetes físicos ni moneda física. Ahora, dentro del mundo de las criptomonedas, y bueno, el Bitcoin sería una, pero muy especial por lo que decís, un problema adicional que se había planteado era desde el punto de vista del Estado la posibilidad de precisamente de evasión impositiva. El Bitcoin parecía el mecanismo ideal para evadir impuestos y agravar un problema que es ya crónico en la economía mundial. ¿Cómo ves esto en el marco ya no solo individual del Bitcoin, sino en el global de las criptomonedas? Bueno, vos mencionás que este problema de la evasión, la elusión, los movimientos y fugas de capitales son un problema. Lo estamos viendo como un problema desde el punto de vista de los estados nacionales y de las poblaciones del mundo. Pero desde el punto de vista de algunos jugadores muy fuertes del mundo, como son las multinacionales, esto no es un problema. Y cuando hablamos de las multinacionales bancarias, de las grandes entidades financieras, son quienes están detrás de todo lo que se mueve en las guaridas fiscales o los mal llamados paraísos fiscales. Eso se ha entrelazado muchísimo y de hecho uno de los primeros fanáticos, entre comillas, del Bitcoin fue en las Islas Caimán, que la declaró como si fuera ciudadano ilustre prácticamente de las Islas Caimán. Así que está muy entrelazado el uso de estas criptomonedas y especialmente del Bitcoin con los movimientos de dinero, no solamente fugado y evadido y eludido de impuestos, sino también con movimientos, y eso está comprobado, de cuestiones de narcotráfico, de extorsión y demás. Juan Valerdi, catedrático de la Universidad de La Plata, en Argentina, y ex asesor del Banco Central de Argentina. Brasil es un país clave en la pandemia, sobre todo en América del Sur. La variante Manaus es una amenaza planetaria, pero donde está haciendo estragos es en los países limítrofes de Brasil. El demente desparpajo del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia ha causado una catástrofe nacional que puede expandirse por medio planeta. Brasil supera hace rato el 500.000 de muertos debido a eso que el presidente brasileño minimizó como gripeciña. Ahora bien, en todo hecho político tenemos siempre que considerar tres elementos: el gobierno, el Estado y la sociedad. Lo que pasa en Brasil, el impacto de la pandemia, las muertes y la atención sanitaria, dependen no solo de la nefasta política que ha seguido Bolsonaro, sino que también depende, para bien y para mal, de los otros dos elementos, del aparato estatal brasileño y de la reacción de la sociedad. Una puede decir que todo gobierno llega al poder con un determinado proyecto político y que inevitablemente, sea de derecha, izquierda o centro, va a tener que lidiar en el curso de su gestión con elementos inesperados. George Bush, en Estados Unidos, tuvo que lidiar con los atentados del 11 de septiembre, que no estaban en el menú al comienzo de su gobierno. El estallido financiero de 2008 le explotó en la cara a gobiernos de derecha e izquierda de todo el mundo. Pero en comparación, la pandemia es el hecho más brutalmente impredecible y devastador en muchísimo tiempo. La pandemia dejó en claro que los estados de América Latina no estaban preparados para un vendaval de esta naturaleza. La falta de financiamiento por la pobrísima recaudación fiscal o por la evasión hizo que el sistema sanitario de muchos países fuera desbordado por un virus devastador. Para analizar el caso específico de Brasil, Justicia Impositiva dialogó con Graciel David, productora de Edasú a Conta, programa hermano de Justicia Impositiva en portugués, también financiado por Tax Justice Network. Graciel David, que tiene una maestría en salud y está haciendo su doctorado en economía, empezó por explicarnos cómo funciona el sistema de salud en un país de la complejidad del Brasil con más de 200 millones de habitantes.
SUS, que es el Sistema Único de Salud de Brasil, es un sistema público universal para todas las personas, incluso si tú eres un turista en Brasil, tú tienes derecho de usar el sistema de salud, y integral, que es decir, no es solo para unos procedimientos básicos o esenciales de salud, pero integral. Incluso Brasil es referencia y SUS es referencia en trasplantes, en tratamiento oncológico. Entonces, esas tres características hacen de SUS uno de los mayores sistemas públicos de salud. ¿Cómo está financiado este sistema? Se financia con presupuesto público. Y es un presupuesto público de los 3 niveles federales que tenemos, de nación, de estados o provincias y de municipios. Los 3 tienen que participar en el financiamiento del sistema con sus presupuestos públicos. Y hay una ley en Brasil que dice que porcentaje de cada uno de los 3 hay que poner en salud. Entonces, por ejemplo, los municipios tienen que poner 15% de todo lo que arrecaudan de impuestos y poner en salud. Los estados o provincias, 12%. Y la nación es justo el que tenemos más dificultad. A principio era como un porcentaje del Producto Bruto, y ahora con el techo de gastos se cambió una vez más la regla de financiamiento de unión, que es el valor que se gastó en 2017 corregido por la inflación. Entonces, en ese momento estamos en el peor momento de reglas de financiamiento de nación para la salud. Es decir, que los cortes en salud precedieron el gobierno de Jair Bolsonaro, que asumió en 2019. Desde 2016, cuando Brasil entró en un periodo de austeridad fiscal y ha hecho una reforma constitucional para poner un techo a todos los gastos públicos primarios. Entonces, todos los servicios públicos, los investimentos en infraestructura y todo. No se puede gastar de forma progresiva, solo lo que se gastó en el año anterior, corregido por la inflación. Es decir, no hay posibilidad de crecimiento real de los gastos públicos. No importa qué pase. Entonces, para la salud, no importa que tengamos una pandemia, no importa que la población esté envejeciendo, no importa que hay más necesidad de salud, por esa regla fiscal no se puede ampliar los gastos. Y con Bolsonaro, justo en un año de pandemia, lo que se hizo fue aprovechar una oportunidad de crédito extraordinario por la pandemia para poner plata en el sistema de salud durante la pandemia. Eso se aprobó por una lucha muy grande de la sociedad civil junto al legislativo. Entonces, poniéndolo en una perspectiva, digamos, de la historia reciente, esta reforma comienza después del golpe institucional contra Dilma Rousseff, comienza con el gobierno de Michel Temer y se profundiza con Jair Bolsonaro. Mucho más. Por ejemplo, aunque se aprobó ese crédito extraordinario, el ejecutivo era quien tenía que gastar. Y lo que el gobierno de Bolsonaro hizo fue no gastar. Tenía un crédito extraordinario abierto, podría poner plata, podría comprar más testes de COVID, podría comprar respiradores, podría comprar vacunas, pero no lo hice. Llegamos al final de 2020 con crédito extraordinario abierto, sin que se gastase, se quedó como billones de crédito disponible que el gobierno nacional no utilizó. Y después, ahora, justo con una CPI es como un proceso investigativo en el Congreso Nacional, estamos descubriendo que mientras no aceptaba la propuesta de Pfizer y otras vacunas que ya estaban aprobadas, intentaba vacunas que aún no tenían aprobación para serem compradas pelo setor privado, como la Covaxin de India, que no tenía la fase 3 de los estudios, y se puso una empresa brasileña como intermediadora. Y mira que tenía un paraíso fiscal, Singapura, como intermediario. Entonces, todo eso muestra que el gobierno no tenía intención de salvar vidas, tenía intención de beneficiarse con corrupción, con lavado de dinero. Todo eso usted está descubriendo justo ahora. Ahora, en cuanto al sistema de salud mismo, al SUS, ¿se puede sostener el sistema sin más financiamiento? ¿Está en este momento en peligro el sistema del SUS? El SUS es muy bueno, pero podría ser mucho mejor si tuviera un mejor financiamiento desde su principio. Pero desde 2016, con ese cambio de la regla, se limitó mucho más el presupuesto para salud. Y ahora con la pandemia, que la demanda es mucho mayor, porque tenemos una pandemia que tenía efecto sanitario, e incluso con personas que quedarán con efectos crónicos por muchos años, como necesitando diálisis, por daños en sus riñones, por COVID. También tenemos personas mayores en mayor cantidad.
Y también como tenemos una crisis económica, mucha gente está desempleada y depende más del sistema público de salud. Hay más gente buscando el SUS. Entonces era justo el momento de poner más plata en el SUS. Pero no es posible porque tenemos esa regla fiscal que es el techo de gastos que no permite. Así que o se cambia esa regla y se permite ampliar el financiamiento para el SUS, se pone nuevamente un valor mínimo de investimento en salud en el SUS, o vamos a vivir realmente un momento de que el SUS estará sobrecargado y con riesgo de no soportar la demanda. Graciela David, productora de Da Sua Conta, programa hermano en portugués de Justicia Impositiva, también financiado por Tax Justice Network, que tiene además una maestría en salud y está haciendo su doctorado en economía. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.